Hoy quiero compartirles el quinto mensaje de la serie Días de Elías. Hemos venido por 5 semanas con esta, prácticamente en un solo capítulo del libro de Reyes. El primer libro de Reyes, el capítulo 17. Y hoy vamos a ver el quinto mensaje. Quiero preguntarte, ¿te gusta encontrarte en situaciones donde estás en apuros? ¿Quién es como yo que no le gusta estar en apuros? Me imagino que como a mí me pasa, a ustedes no les gusta que les hagan preguntas difíciles. De esas preguntas para las cuales no tenemos respuestas. ¿Te gustaría que alguien te lanzara una pregunta que tú no tienes una respuesta para ella? Me imagino que no. Tampoco queremos estar en una situación que se nos pida hacer lo que nosotros sabemos que no podemos hacer. ¿Alguien se identifica conmigo? Levanten su mano para saber que estoy aquí rodeado por gente viva, enmascarados pero vivos. Entonces todos somos humanos y todos realmente tratamos de escapar de situaciones difíciles donde nos encontramos en apuros. Preguntas difíciles que no queremos contestar, situaciones en las cuales no queremos hacer algo. Ahora, ¿te imaginas que nada más y nada menos que Dios mismo te ponga en esa situación? Que sea Dios el que te pone en esa situación en tu vida en la que te encuentres en apuros. Que sea Dios el que te ponga frente a alguien que te haga una pregunta para la que tú no tienes una respuesta. Y que Dios mismo te ponga frente a una situación donde tengas que hacer algo que tú sabes que no tienes ni el recurso psicológico, emocional, físico para hacerlo. Parece ilógico, pero de eso vamos a hablar hoy. El mensaje se titula Cuando Dios nos pone en apuros. Y quiero leer los versículos 17 al 24 de Primero de Reyes 17. Capítulo 17 del primer libro de Reyes, a partir del versículo 17 hasta el 24. La Biblia dice: tiempo después, el hijo de la mujer se enfermó. Cada día empeoraba y finalmente murió. Entonces ella le dijo a Elías: ay, hombre de Dios, ¿qué me ha hecho usted? ¿Ha venido aquí para señalarme mis pecados y matar a mi hijo? Pero Elías contestó: dame a tu hijo. Entonces tomó el cuerpo del niño de los brazos de la madre, lo cargó por las escaleras hasta la habitación donde él estaba alojado y lo puso sobre la cama. Después Elías clamó al Señor: oh Señor mi Dios, ¿por qué has traído desgracia a esta viuda que me abrió su casa al provocar la muerte de su hijo? Entonces Elías se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor: oh Señor mi Dios, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. El Señor oyó la oración de Elías y la vida volvió al niño y revivió. Entonces Elías bajó al niño a la habitación, o de la habitación en el piso de arriba, se lo entregó a su madre. Mira, le dijo, tu hijo vive. Entonces la mujer le dijo a Elías: ahora estoy convencida de que usted es un hombre de Dios y que de verdad el Señor habla por medio de usted. Casi la mayor parte del capítulo 17 nos hemos encontrado con estos dos personajes principales: Elías, el hombre de Dios, el instrumento de Dios, y la mujer viuda a la cual Dios le asigna cuidar a Elías y a la misma vez le asigna a Elías traer un milagro a la vida de la mujer. ¿Recuerdan lo que leímos semanas anteriores? Elías llegando a Sarepta de Sidón, la mujer recogiendo unos pocos pedazos de madera para preparar con lo único que le quedaba de harina y aceite 2 pedazos o 2 tortas de pan para comerla y morirse ella y su hijo porque no tenían más para vivir. El profeta demandarle, ella darle un pedazo de este pan, y resulta que por causa de ser fiel a la demanda de Dios ocurrió un milagro y la harina se multiplicó, el aceite también, y resultó que entonces la mujer en su situación extrema encontró la respuesta de Dios. Y pensamos que finalmente la historia se cerró allí, como las historias de Disney, que todas terminan con un final feliz, y comieron y fueron felices para siempre. Pero esta historia entonces de momento da un giro inesperado, y la mujer, que ahora tiene comida para ella y su hijo y para el invitado que es el profeta, se encuentra con una realidad aún más difícil: enfermedad de su hijo, la gravedad de su hijo y finalmente la muerte de su hijo. Si has venido prestando la atención a la historia, esta mujer es viuda, lo cual quiere decir que el marido ya se había muerto. ¿Qué le quedaba sobre la tierra? Un hijo.
Y resulta que ahora lo único que le quedaba, que tenía valor para ella, le es arrebatado por medio de la enfermedad y de la muerte. ¿Piensas que alguien tenga el deseo de vivir después que esto le sucede? ¿Crees que esté llena de gozo o de amargura? Seguramente lo segundo. Ahora, quiero dejarte en este día, a través de este pasaje que hemos leído y de esta historia de la cual el Espíritu Santo extrae una enseñanza para nuestras vidas, algunos pensamientos que creo que debemos nosotros guardar en nuestro corazón. Y el primero de estos pensamientos es el siguiente, y es que las victorias anteriores no nos preparan para las batallas presentes. ¿Lo escuchaste? Las victorias anteriores no siempre nos preparan para las victorias presentes. Me imagino que esta mujer, cuando vio que la harina se le multiplicó y el aceite se le multiplicó, dijo: wow, tengo a Dios de mi lado, y si pude enfrentar esta prueba de hambre extremo y pasarla, y Dios estar conmigo, puedo enfrentar lo próximo que venga en mi vida, porque soy fuerte. Pero resulta que lo próximo que toca su vida no es hambre ni necesidad, sino muerte. Y ella no estaba preparada para enfrentar esta próxima prueba. ¿Sabes qué nos dice esto? Lo que nos enseña es que las pruebas no están diseñadas para hacernos fuertes. Las pruebas están diseñadas para revelarnos a Dios y revelarnos su poder. Y es algo que debes guardar en tu corazón, porque los cristianos hemos desarrollado un síndrome de creer que nosotros, mientras más pruebas vivimos, más fuertes somos. Y no acabamos de entender que las pruebas solamente son los detalles de Dios para revelarnos su carácter y su poder a favor de nosotros. Alguien debería estar diciendo amén en el lugar en el que estás. Porque el evangelio que predicamos no se trata de cuán fuerte soy, sino de cuán fuerte es Él. El evangelio que predicamos no tiene que ver con cuánta capacidad tengo yo para tolerar el dolor y para vencer la prueba, sino que por el contrario, el evangelio que nosotros predicamos se trata de cuán fiel es Dios para obrar a nuestro favor, cualquiera que sea la prueba. Entonces tengo que decirte esto en este día. La victoria de ayer no necesariamente te prepara para enfrentar la batalla del hoy. Solamente sirve de testimonio que aquel que te dio la victoria en el ayer posiblemente y seguramente te dará la victoria en el hoy. Romanos 8 dice que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esto es Cristo. Lo cual quiere decir que nosotros, en un rincón de ese cuadrilátero donde se libra una batalla entre el Hijo de Dios y Satanás, solamente somos espectadores puestos a un lado, y se nos ha dicho: ustedes quédense allí dentro del ring porque pertenecen a la pelea, pero no pelearán ustedes, pelearé yo por ustedes. Yo venceré y ustedes celebrarán la victoria. Eso es ser más que vencedor. Uno peleó para vencer y nosotros celebramos la victoria que ahora poseemos en Él. Es como cuando un grandulón le da al pequeño y de momento sale el padre y le dice: ahora te las tienes que ver conmigo. La victoria de ese papá es la victoria del niño que primero era abusado. Y es lo que nos enseña la Biblia. En esta historia también, la mujer no estaba preparada para la batalla del presente, pero quizás sí tenía un testimonio de quién sí estaba preparado. El que siempre lo está, Dios. Y yo no sé dónde tú te encuentras parado hoy. ¿Cuál es tu batalla que tienes que enfrentar? No confíes en tu fuerza, porque esto no se trata de cuán fuertes somos. Esto se trata de cuán fuerte es Dios. Y si nos agarramos de Él, Él obrará en nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Ahora, resulta que los pensamientos más profundos del corazón, y esto es lo segundo que quiero dejarte hoy, los pensamientos más profundos del corazón salen a la luz, suben a la superficie en los tiempos de crisis extrema. Cuando viene la crisis es cuando realmente sale lo que nosotros no queremos decir, lo que nosotros no estamos dispuestos a decir. Normalmente cuando la crisis viene no procesamos los pensamientos y salen las palabras sin pensarlas. Escucha lo que dice versículo 18 de Primero de Reyes 17. Lo que la mujer le dijo a Elías: ay, hombre de Dios, ¿qué me has hecho? Escucha, ¿a quién está acusando ella de la muerte de su hijo? A Elías.
qué me has hecho? ¿Has venido aquí para señalarme mis pecados y matar a mi hijo? ¿Qué nos enseña esto? Que el momento de la crisis, cuando llegó, sacó a la superficie y trajo luz a algo que estaba en el corazón de la mujer, que está en el corazón de la mayoría de nosotros. ¿Saben? Porque ella, aunque lanza su acusación directa hacia Elías, indirectamente y a través de Elías está acusando a Dios, porque Elías representa a Dios en ese hogar. Entonces, cuando ella le dice: Elías, ¿qué me has hecho? Viniste para revelarme mi pecado y matar a mi hijo. Lo que está diciendo es: el Dios que está contigo ha provocado esto. Porque cuando nosotros nos vemos en las situaciones difíciles de la vida, miramos al cielo y nos encontramos muchas veces diciéndole a Dios: ¿por qué me dejaste caer? ¿Por qué me juzgas? ¿Por qué me maldices? ¿Por qué me castigas? Porque el ser humano, ante lo que no tiene respuesta y nos duele, busca siempre un culpable, y la mayoría de las veces es Dios. Y Dios permite esta situación para que salga a la superficie algo que había quedado guardado, y que la necesidad del pan, el hambre que ella había vivido, no lo reveló. Resulta que cuando tenía hambre, estaba dispuesta a dejarse morir, porque iban a morir los dos. Lo que no estaba dispuesta esta madre era continuar viva con un hijo muerto. Y ahí ve a Dios y le dice: ¿por qué has traído maldición a mi vida? ¿Ha sido por causa de mi pecado? Porque eso nos revela a nosotros que siempre pensamos: sí, somos pecadores. Digo, ¿habrá alguien aquí en este lugar o mirándome a través de la pantalla que no sea un pecador para preguntarle cómo le hace? Pero pregunto, ¿todos los que estamos aquí reconocemos abiertamente que somos unos pecadores, que hemos pecado contra Dios, que hemos hecho daño a otras personas y a nosotros mismos, aún con el pensamiento? ¿Quién se atreve a levantar la mano conmigo y confesarlo sin ninguna vergüenza? Porque ya uno pagó por nosotros para que todos seamos perdonados. Entonces, sí, somos pecadores. Ahora, lo que resulta es que nosotros pensamos que Dios permite y trae situaciones a nuestra vida para tratar con nuestro pecado, olvidándonos de este detalle. Ya Dios trató con nuestro pecado hace 2000 años en una cruz. Lo que Él tenía que hacer con el pecado ya lo hizo. La pelea que tenía que librar en contra de Satanás, de la muerte y del pecado, ya la libró. Ahora lo que nosotros vivimos no es por causa de nuestro pecado, sino por el mundo en el que vivimos. Lo que la mamá no entendía, la viuda, la madre con su hijo muerto no entendía, es que ella era heredera junto con toda la humanidad del paquete de muerte que trajo Eva y Adán por medio de su desobediencia. En lugar de juzgar a Dios en tiempos de pandemia y preguntarle por qué algunos han muerto y otros están enfermos, deberíamos entender que ese es el paquete de la vida, y que lo que nos debería sorprender es que muchos se sanen y tantos sobrevivan, porque eso es un milagro. Pero la respuesta natural del ser humano, la nuestra como la de la mujer, es buscar un culpable, es acusar al hombre de Dios, es acusar al Dios del hombre. Porque no nos damos cuenta hasta que vivimos la experiencia de crisis, que vemos a Dios más como un verdugo que como un padre redentor. Esta mujer necesita vivir esta crisis para que descubra que Dios, más que un verdugo que te quiere castigar, es un padre que te quiere redimir. Y es lo que la humanidad necesita hoy. Y lo que nosotros debemos gritar a voz en cuello: hay un Dios que está mucho más enfocado en llevarte al cielo que en enviarte al infierno. Hay un Dios que está mucho más enfocado en salvarte que en condenarte. Hay un Dios que está mucho más enfocado en perdonarte que en juzgarte. Lo único que demanda de ti es fe, arrepentimiento y conversión, volverte a Él, confesar a su Hijo. Por eso lo crucificó en una cruz, lo mató, lo sepultó, lo dejó bajar al mismo infierno por amor de nosotros. Pero ante las crisis nos vemos como la mujer, viendo aflorar a la superficie nuestros mayores reclamos y viendo a Dios como un verdugo. Ahora, tengo un mensaje para ustedes, la iglesia, en este día, a través de la vida del profeta, porque nos hemos convertido en una generación de cristianos susceptibles, extremadamente sensitivos
hipersensibles que lo tomamos todo personal, y cuando la gente ataca nuestros valores, ataca nuestra fe, ataca nuestro Dios, nosotros lo tomamos tan personal que respondemos emotivamente, emocionalmente, y entramos en peleas. Y no nos damos cuenta que hay una sociedad enferma, resentida, como esta madre viuda que tiene el corazón dañado, lleno de muerte, lleno de pérdida, que andan preguntando a través del veneno que destilan: ¿por qué me pasó lo que me pasó? Entonces, ante el reclamo de esta mujer, Elías responde a la crítica desde lo que estaba en su corazón. Porque la Biblia dice, lo podrás leer en tu casa y buscarlo en alguna concordancia o haciendo simplemente un googleo. La Biblia dice, y lo puedes confirmar que lo dice la Biblia, que la boca habla de lo que abunda en el corazón. Nosotros respondemos frente a situaciones de la vida de acuerdo a cómo está nuestro corazón. Y yo me sentí muy confrontado por Dios cuando vi la respuesta del profeta y entendí que yo mismo, no solo ustedes, yo mismo he entrado en la danza de una generación de cristianos hipersensibles que respondemos desde lo emocional a una generación dolida, enferma y que está en muerte, cuando nosotros deberíamos responder desde el corazón de Dios. Miren cómo responde un verdadero instrumento de Dios. La Biblia dice, pero Elías contestó: dame a tu hijo. Ella le reclama, ¿y qué él le dice? Solamente, dame a tu hijo. Entonces tomó el cuerpo del niño en los brazos de la madre, como un padre toma a su propio hijo enfermo o ya muerto. Lo cargó por las escaleras hasta la habitación de arriba, donde él estaba alojado, y lo puso sobre la cama. Y dice la Biblia que después de dialogar con Dios y hacer sus propios reclamos, oró sobre el niño para que Dios hiciera un milagro. ¿Qué hizo Elías? En lugar de defenderse, se enfocó en la necesidad de esta mujer y le dio una respuesta sin palabras. ¿Qué hace alguien que está lleno de Dios? En lugar de tomarlo personal, mira desde dónde viene el reclamo. Y se da cuenta que el reclamo vino de un corazón dolido y enfermo, porque le acaban de arrebatar lo único que tenía valor. Y en lugar de defenderse él o de intentar defender a Dios, el profeta guarda silencio, no contesta la demanda de la mujer. Y la única respuesta que le da es con una actitud paternal, tomar al niño en brazos y perderse hacia arriba. Y es lo que tú y yo deberíamos hacer. En lugar de responderle a la gente defendiendo nuestra credibilidad o la de Dios, que no lo necesita, deberíamos subir a su presencia con aquellos que están muertos para ver si Dios los puede resucitar. El Espíritu Santo me ha hablado durante todos estos días, en todas las semanas que vengo interactuando con este pasaje, y me ha dicho: Alex, la iglesia no debe pelear para decir que tiene la verdad, sino revelar la verdad. La iglesia debe de dejar decirle al mundo: ustedes están mal y nosotros bien. Debemos revelarle a Cristo para que Él tome lo que está mal en el mundo y lo vuelva bueno, bueno y vida, tal cual Dios lo puede hacer. Aleluya. En lugar de defendernos, debemos responder a la necesidad de la persona. Elías, guiado por el Espíritu Santo, no mira, no se enfoca en las palabras de la mujer, se enfoca en el dolor de la mujer. Y lo otro que hace Elías es, ante su impotencia humana, hace lo único que un hijo de Dios puede hacer, y eso es orar. Elías sube a la habitación y allí, solo con Dios, en el privado, un niño muerto, Dios y él. Elías le dice a Dios lo mismo que la mujer le dijo a él. Y Elías le dice a Dios: Padre, Dios, ¿será posible que me trajeras a la casa de esta mujer para que su hijo muera? ¿Sabe lo que Dios está diciendo? O Elías está diciendo con esto: soy tu profeta, soy tu instrumento, pero soy tan humano como la madre de este niño.
Y saben, Dios no está buscando gente en la iglesia que tenga superpoderes, sino humanos quebrantables, que vengamos ante su presencia revelando nuestra humanidad y nuestra impotencia, pero que tengamos algo que el resto no tiene. Le creemos a Dios. Sabemos que podemos dialogar con Él porque Él es nuestro Padre. Tú ves la diferencia. La viuda dialoga con el instrumento de Dios. Él, el instrumento de Dios, dialoga directamente con Dios. El mundo nos cuestiona a nosotros para que nosotros le cuestionemos a Dios a favor de ellos, para que Dios haga un milagro a favor de ellos por medio de nosotros. Elías hace lo único que sabe hacer. Señor, ¿por qué? Y luego pide un milagro, esperando que ocurra cualquier cosa. Cuando comencé esta prédica en esta mañana, esta enseñanza, te pregunté, ¿te gustaría estar en apuros? Pero sabes, si vas a ser un instrumento de Dios en esta generación, vas a estar en apuros muchas veces. Si realmente queremos ser instrumentos de Dios en el siglo XXI, en el Miami del año 2020, en medio de una pandemia en Estados Unidos, tenemos que ser puestos en apuros. No se puede ser instrumentos de Dios desde la comodidad del sofá de nuestra casa, cambiando el canal para ver el próximo partido de fútbol o tal vez la película de nuestra preferencia. Hay momento para eso, como también para quemarse al sol, como yo me quemé esta semana. Pero también tenemos que estar preparados para cada momento de nuestras vidas donde Dios nos ponga frente a respuestas o preguntas que no tenemos respuesta, y frente a situaciones que no sabemos qué hacer. Para hacer lo único que podemos, orar. Recuerdo frente a un cuerpo muerto en coma, la familia demandando una oración de un pastor, creyendo que este pastor podía resucitar a su ser querido. Y ahí estaba yo, hace 16 años atrás, mucho más joven, más inexperto, con menos canas, con más pelo, con menos libras. Y ahí delante de aquel hombre en estado de coma, decirle al Señor, ¿qué hago aquí? Esta persona está muerta. Era Elías con el niño. Para luego decirle, pero Señor, haz lo que quieras hacer. Y predicarle al oído el evangelio, creyendo que el espíritu del hombre estaba vivo. Y viendo una lágrima correr por su ojo, que al entrar la enfermera me mató la fe y me dijo, Él no te está escuchando, es un estímulo solamente. Para 24 horas después recibir una llamada de la familia de esta persona y decirme, el hombre salió del coma y está en una habitación fuera de peligro. Y ese hombre todavía lo tenemos entre nosotros en esta iglesia. Ahora posiblemente está en un camión en algún lugar de algún estado manejando con un trasplante de hígado. Es nuestro hermano Miguel Puello, que fue de muerte a vida porque Dios tomó la flaqueza de un ser humano que no podía hacer nada, la impotencia de un hombre que no tenía respuesta ante la situación que vivía, pero realmente lo único que hice fue rendir esa vida y mi vida a Dios para que Dios hiciera lo que Él puede y Él quiere hacer. Te cuento otra historia. 19 años en una clínica para enfermos de HIV, de SIDA en Cuba, donde no se podía entrar. Y por alguna razón logramos que la persona que estaba en la puerta, el security, nos dejara entrar y predicarle a varios jóvenes, la mayoría de ellos de la comunidad homosexual, muriendo de SIDA. Y recuerdo a uno, 20 y tantos años, con los ojos casi reclamando una respuesta positiva. ¿Será que tu Dios me puede sanar de esta enfermedad? 19 años, no tenía respuestas. Todavía no las tengo. Y le digo a aquel muchacho, no puedo decirte si lo hará o no. Lo que sí puedo decirte es que si hoy te arrepientes, si hoy renuncias al estilo de vida que tienes, si hoy confiesas a Jesucristo como el Señor de tu vida, si hoy abres tu corazón y lo recibes, Él te dará la vida. Y si vives, vivirás para Él. Y si mueres, vivirás con Él. El que estaba a su lado, enfermo como él, escuchó el mismo mensaje. Y los dos en esa noche creyeron en el Señor. Los dos.
Pero el que me hizo la pregunta en esa misma semana estaba muerto. Y recuerdo en esa misma semana subirme sobre un banquito de madera en una calle de la ciudad, en la casa de este muchacho, donde celebraban un memorial, un funeral por su muerte. La familia reunida y muchos de los amigos, que la mayoría eran de la comunidad homosexual. Y me pidió la familia que me pusiera de pie y le predicáramos, mi amigo y yo, a la familia y a las personas reunidas, el mismo evangelio que llevó paz al corazón de su hijo. Y murió su amigo, el que escuchó el evangelio, salió del hospital y sobrevivió a la enfermedad. No sé por cuánto tiempo más. Pero Dios hizo dos obras diferentes con dos personas distintas. Pero puedo decir algo hoy, más de 20 años después. A los dos les dio vida. A uno se lo llevó a la vida eterna y al otro lo dejó en esta vida, pero con la vida eterna dentro de él. Ese es el poder del evangelio. Ese es el poder del Dios en el que creemos. Ese es el poder del Dios de Elías, que es el Dios mío y el Dios tuyo. En lugar de defender lo que Dios dice que es, debemos revelarle a Dios a esta generación y levantar un clamor por esta generación al Dios en quien creemos. Y Él hará lo que Él sabe hacer para el bien de cada persona. Permíteme terminar con el cuarto punto de este mensaje que quiero dejar en tu corazón. Y es lo que revela la respuesta de Dios. Porque Dios revela al final por qué aquello tuvo que suceder, por qué ese evento tuvo que ocurrir en la vida de esa mujer. Porque una mujer que ya había compartido el poco pan que tenía con un extraño, creyéndole a Dios. Sí, porque vemos el milagro, pero se nos olvida lo que ella hizo. Una mujer que fue capaz de compartir lo que no tenía para que alguien en nombre de Dios fuera alimentado. ¿Cómo es posible que ahora Dios permita que su hijo se le muera? ¿No es una pregunta válida que muchas veces hacemos? ¿De por qué le pasan cosas malas a gente buena? ¿Alguna vez has preguntado eso? Podemos discrepar un poco, porque en realidad no hay nadie bueno en este mundo. Hay algunos peores y algunos un poquito no tan malos, pero todos malos, todos pecadores, todos separados de Dios. No podemos esperar nada bueno. Cuando sucede es un acto de la gracia y la misericordia de Dios. Pero lo cierto es que esta mujer tuvo un acto de misericordia, compartió lo que no tenía y ahora perdió al hijo que tenía. ¿Por qué? Miren los últimos versículos que les leí en esta mañana cuando comenzamos. Versículos 22 al 24 son los últimos que quiero leer. La Biblia dice: el Señor oyó la oración de Elías, la vida volvió al niño y revivió. Alguien diga amén en este lugar. Y ese es el versículo que nos agarra y nos saca la algarabía y nos vuelve más pentecostales que los pentecostales. Pero pasamos por alto el 23 y el 24, que para mí tienen más importancia, sin quitarle la gloria al milagro. El milagro es para lo que ahora va a suceder. El versículo 23 dice: entonces Elías bajó al niño de la habitación en el piso de arriba, se lo entregó a su madre y le dijo: mira, tu hijo vive. ¿Te imaginas ese momento? Tenerlo muerto un segundo antes y unos minutos después tenerlo vivo. Hay algarabía en esa casa, hay celebración. Pero escucha lo que ocurre, versículo 24. Entonces la mujer le dijo a Elías: ahora estoy convencida de que usted es un hombre de Dios y que de verdad el Señor habla por medio de su vida. ¿Lo escuchaste? Ahora estoy convencida. Lo voy a repetir una vez más. Ahora estoy convencida. Quiere decir que el milagro de la harina y el aceite no la convenció. Que el tener al hombre de Dios en su casa día, tarde y noche no la convenció. Que verlo orar y manifestar a Dios no la convenció. Tuvo que morirse el hijo y volver a la vida para que ella pudiera ver a Dios en el hombre y para que pudiera ver a Dios hablando por medio del hombre. ¿Te das cuenta por qué a veces Dios pone a personas en situaciones extremas para que vean milagros también extremos? Para que luego entonces sus corazones sean finalmente transformados. Yo recuerdo a mi hermana enferma, desahuciada, con una enfermedad crónica de los riñones. Y mi papá por primera vez tomar la Biblia y leerla de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, hasta creer en Dios. Dios estaba tomando su tesoro, su niña, su hija, y se le estaba desvaneciendo en las manos
para que una familia completa nos volviéramos a Dios. Para que la fe dormida de mi madre fuera resucitada, para que la fe que no existente en mi papá fuera ganada, para que todos pudiéramos ver, incluyéndome a mí, que Dios era real. ¿Y por qué el hijo del otro o de la otra murió? No lo sé. Lo único que sé es que Dios hace todo perfecto para cada persona. Algunos, la muerte de alguien amado los trae de rodillas al Señor, mientras que a otros el milagro del ser querido los trae de rodillas al Señor. Y el mismo Dios que hace lo uno y lo otro se glorifica en todo. No fue hasta que Dios hizo el milagro que la mujer pudo reconocer estas dos cosas: que Elías era un verdadero hombre de Dios y que de verdad Dios hablaba por medio de Elías. Quiero preguntarte en esta tarde ya: ¿quieres ser un instrumento para Dios? ¿Quieres ser un instrumento de Dios en esta generación? Levántame su mano todos aquí, ahí en casa, quienes dicen: quiero ser un instrumento para Dios. Tienes, insisto, como te dije hace un momento atrás, tienes que estar preparada o preparado para que Dios te ponga en situaciones difíciles, en apuros, para que te encuentres sin palabras, sin respuestas a preguntas difíciles y totalmente débil, sin saber qué hacer. Para que finalmente una mujer, un hombre, una vida sea completamente transformado. Me imagino a Elías creyendo que el solo milagro del pan en la vida de la mujer era suficiente, para luego descubrir que ella necesitaba un milagro en la vida de su hijo para finalmente creer. A veces le ponemos fecha de caducidad y fecha de terminación a la obra de Dios, y no nos damos cuenta que Dios continúa usándonos en la vida de otra persona hasta completar lo que Dios quiere hacer usándonos a nosotros. La pregunta es: ¿dónde reside el poder? ¿En nosotros? ¿En nuestra oración? Porque también escucho eso con mucha frecuencia: la oración de poder. No, es el Dios de poder que contesta nuestra oración. Lo único que Él está pidiendo es que nosotros, frágiles, vengamos delante de Él y le digamos: Señor, yo veo lo que la mujer ve, yo veo lo que la gente ve, yo me encuentro en el mismo lugar, pero yo tengo algo diferente a lo que ella o él o cualquiera tiene. Te tengo a ti clamo para que tú hagas lo único que tú sabes hacer: un destello de tu gloria y una manifestación de tu grandeza. Aquella mujer necesitaba más que comida multiplicada, mucho más que bendición material, inclusive necesitaba mucho más que un hijo sanado. Pero Dios permitió que se enfermara, muriera y resucitárselo para que finalmente ella recibiera lo que realmente necesitaba recibir, que no era comida ni sanidad, era un corazón transformado. Si para transformarnos la vida Dios tiene que proveernos o proveerles, sanarnos o sanarlos, y si al final eso resulta para que nuestro corazón quede transformado y nos llenemos de la gloria de Dios, Dios lo hará. Ese es el final de los milagros. Los milagros son una manifestación de la gloria de Dios. Lo que Dios quiere con el cojo sanado por Pedro y Juan no es solamente verlo saltando de alegría porque finalmente recuperó sus piernas. Es ver la gloria de Dios que la gente recibirá cuando el evangelio por medio de Pedro predicado saldrá de sus labios, y más de 3,000, 4,000, 5,000 personas creerán porque un hombre fue tocado por el poder de Dios. Si quieres ser usado como Elías fue usado, si queremos ser usados como Elías fue usado, tenemos que exponernos a lo que Elías fue expuesto. La pregunta hoy es: ¿estás listo para pagar el precio? ¿Estás lista para pagar el precio? Todo el que esté dispuesto aquí para ser usado así al extremo como Elías, para quedarnos sin respuestas ante preguntas difíciles y para quedarnos sin saber qué hacer frente a situaciones difíciles, pero acudir al único recurso que tenemos: hablar con Dios para esperar lo que Él va a hacer. Hoy puedes ponerte de pie y decirle: Señor, aquí estoy. Úsame como usaste a Elías. Mujer y hombre, llamados para ustedes. El que responda hoy a Dios y quiere poner su vida en apuros para la gloria de Dios, ponte de pie hoy como una respuesta a un Dios que quiere dar tu uso. Pero ponte de pie de corazón. Si no, puedes quedarte sentado ahí tranquilo y hasta echar una siesta. Pero si realmente quieres decirle: Señor, úsame para tu gloria, pueden subir los muchachos de la música.